Vivimos en una era donde el caos parece no dar tregua. El teléfono no deja de sonar, las redes sociales nos bombardean con malas noticias, las exigencias del trabajo y de la vida personal se acumulan como una tormenta que no avisa cuándo pasará. Y justo cuando creemos que ya no podemos con más, algo inesperado acontece. Una pérdida, una decepción, una situación que escapa totalmente de nuestro control. ¿Qué hacer cuando todo parece desmoronarse? ¿Cómo mantener la calma en medio de la tormenta? Este no es un video sobre positivismo tóxico, ni sobre cómo fingir que todo está bien. Este es un llamado real, profundo y urgente para recuperar, o que los estoicos llamaban de fortaleza interior. Si alguna vez te has sentido al borde del colapso emocional, este mensaje es para ti. Imagina a Marco Aurelio, emperador de Roma, lidiando con guerras, traiciones, enfermedades y muerte a su alrededor, y aún así, escribiendo en su diario: tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fuerza. Estas palabras no son poesía antigua, son una guía de supervivencia emocional. En este video vamos a desentrañar cómo el estoicismo puede convertirse en tu mayor escudo cuando el mundo parece arder. No se trata de ignorar la realidad, sino de mirar al caos de frente y decir: no eres tú quien me controla, porque aunque no podamos evitar que el mundo exterior se desordene, sí podemos aprender a ordenar nuestro mundo interior. En los próximos minutos vamos a recorrer juntos 7 enseñanzas estoicas prácticas, aplicables y profundamente transformadoras para momentos de crisis. Desde cómo calmar la mente reactiva, pasando por estrategias para no caer en la catastrofización, hasta rituales que puedes integrar en tu día a día cuando todo parece un desastre. Esto no será apenas una exposición filosófica, será un entrenamiento emocional. No importa si eres alguien que ya conoce el estoicismo o si estás entrando en contacto por primera vez. Este contenido fue creado para quien necesita claridad en medio de la confusión, dirección en medio del caos, y paz cuando el ruido interno se vuelve ensordecedor. A lo largo del video también vas a ver ejemplos reales, historias impactantes de quienes usaron estas enseñanzas estoicas para salir fortalecidos de crisis personales intensas. Nada de teoría vacía, solo herramientas que puedes usar desde hoy para reconectar con tu eje, recuperar tu poder de respuesta y no ser arrastrado por las tormentas que inevitablemente llegarán. Y te advierto desde ahora, algunas de estas ideas pueden incomodar, porque el estoicismo no endulza la realidad, la revela con crudeza, pero al hacerlo, nos libera. Así que respira profundo, mantén tu mente abierta y prepárate para un viaje que puede cambiar tu forma de enfrentar las dificultades. En este primer capítulo, vamos a comenzar por el punto donde todo suele desmoronarse, el primer impacto. ¿Qué hacemos cuando la vida golpea sin aviso? ¿Cómo respondían los estoicos ante la tragedia, el dolor o la desesperación? La respuesta está mucho más cerca de lo que imaginas y puede ser el primer paso para que tú también aprendas a mantener el control emocional, incluso cuando todo da errado. El golpe emocional llega sin previo aviso. Puede ser una noticia inesperada, una traición, una pérdida, un fracaso que desmonta meses o incluso años de esfuerzo. Y en ese instante, todo nuestro cuerpo responde como si se tratara de una amenaza física real: tensión muscular, corazón acelerado, mente corriendo sin control. ¿Qué hacemos cuando sentimos que la vida nos arrebata el suelo bajo los pies? Para los estoicos, este momento no era para evitar, sino para entrenar, porque sabían que no se trata de evitar el dolor, sino de enfrentar la primera reacción con lucidez. Epicteto decía: no nos perturban los hechos, sino la opinión que tenemos de ellos. La clave está allí. Cuando todo parece venirse abajo, el estoicismo enseña que no debemos entregarnos al impulso inmediato. El primer paso es hacer una pausa interna. Sí, justo cuando todo grita por acción desesperada, el sabio frena. Esa pausa, ese microsegundo de lucidez entre el estímulo y la reacción, es el campo donde nace la libertad emocional. Marco Aurelio, en medio de una batalla sangrienta, escribía: no dejes que tu mente sea arrastrada por las emociones. Tómate un momento, respira, observa. Esa habilidad de no reaccionar en automático, de observar incluso el propio dolor,
es el primer músculo emocional que necesitamos entrenar. Pero eso no significa negar el dolor. Los estoicos no eran robots sin sentimientos. Muy al contrario, Séneca lloraba la muerte de sus seres queridos. Marco Aurelio sufría profundamente por la pérdida de sus hijos. Sin embargo, ellos hacían una distinción crucial. Hay una diferencia entre el dolor inevitable y el sufrimiento que nosotros añadimos con nuestros pensamientos. El dolor físico o emocional puede ser real, pero el drama que creamos alrededor de él, los ¿por qué a mí? Esto no debería pasar, esto arruina todo, es opcional. Y esa opción depende únicamente de nosotros. En ese primer impacto, el estoico se pregunta, ¿qué está en mi control ahora mismo? Porque lo que ya sucedió, sucedió. Lo que los otros hicieron ya está hecho. No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos elegir nuestra respuesta en el presente. Esa pregunta simple, ¿qué puedo controlar ahora?, funciona como un ancla en medio del huracán. En vez de dejarnos arrastrar por el miedo, la ira o la desesperanza, volvemos al único lugar donde todavía existe poder, nuestro interior. Un ejemplo práctico de esto lo vemos en James Stockdale, piloto de guerra estadounidense que fue prisionero durante años en Vietnam. Él sobrevivió a torturas físicas y psicológicas extremas gracias a los principios estoicos que había leído de joven. En su celda, sin saber si saldría vivo, repetía los pensamientos de Epicteto como mantras: pueden romper mi cuerpo, pero no pueden tocar mi voluntad. En medio del caos absoluto, su mente era su último bastión. Él no pudo controlar su prisión, pero sí controló su interpretación sobre ella, y esa diferencia lo mantuvo vivo. Este primer capítulo no tiene como objetivo darte soluciones mágicas para momentos de colapso, pero sí te invita a observar con más atención tu primer impulso, porque allí es donde el caos se instala o se transforma. Si logras frenar, respirar y mirar el dolor con la distancia de un filósofo, ya estás haciendo lo que el 90% de las personas no hacen: elegir tu reacción. Eso no elimina el problema, pero sí te convierte en alguien más fuerte frente a él. Y es justo esa fuerza la que vamos a seguir cultivando en los próximos capítulos. A continuación, vamos a profundizar en una de las técnicas más poderosas para ese entrenamiento emocional: la dicotomía del control. ¿Qué significa realmente aceptar lo que no depende de nosotros? ¿Cómo usar esa aceptación no como resignación, sino como liberación práctica? Te invito a seguir, porque este principio puede cambiar para siempre la manera en que enfrentas tus días más oscuros. En tiempos de tormenta emocional, cuando las cosas se desmoronan y la ansiedad se apodera de nosotros, es común buscar desesperadamente una salida, una solución rápida, un cambio externo que detenga el dolor. Pero para los estoicos, la verdadera revolución comienza en el punto exacto donde dejamos de luchar contra lo que no podemos cambiar. Esta es la esencia de la dicotomía del control, un principio simple, pero de aplicación profundamente transformadora. Epicteto lo resumía en una frase que ha atravesado los siglos: algunas cosas dependen de nosotros y otras no. Todo parte de esta línea divisoria. La dicotomía del control no se trata de pasividad, no es rendirse, es distinguir con claridad dónde está tu poder y dónde empieza la ilusión. ¿Puedes controlar lo que piensan de ti? No. ¿Puedes controlar si la economía va a colapsar? Tampoco. ¿Puedes controlar si una enfermedad llega o si alguien que amas se va? No. Pero sí puedes controlar cómo interpretas los hechos, qué pensamientos alimentas, qué decisiones tomas, cómo reaccionas. Y este cambio de foco, de lo externo a lo interno, es una forma poderosa de cortar la raíz del sufrimiento innecesario. Imagina que estás atrapado en un atasco. Llevas 40 minutos sin avanzar y sabes que llegarás tarde a una reunión importante. Tu mente se acelera. ¿Por qué siempre me pasa esto a mí? Esto arruina todo. Voy a quedar mal con todos. Ahora, detente. Según los estoicos, todo eso es sufrimiento autoproducido. El tráfico está fuera de tu control, pero tu reacción, el nivel de ansiedad que eliges alimentar, la historia que te cuentas, es totalmente tuya. Podrías, en cambio, aceptar el momento como es, usar el tiempo para respirar, reflexionar, incluso escuchar algo útil. Esa aceptación activa no es resignación, es sabiduría emocional. Séneca decía que sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Esto ocurre porque luchamos con el mundo como si fuera nuestra responsabilidad,
manipularlo todo, pero no lo es. El estoicismo nos invita a mirar los eventos como si fueran obras teatrales donde no elegimos el guión, pero sí cómo actuamos. ¿Te dieron un papel difícil? Interprétalo con dignidad. El escenario se cae a pedazos. Camina entre los escombros con serenidad. Lo que cuenta al final no es lo que te ocurre, sino quién decides ser mientras ocurre. Ahora bien, aplicar esto no es fácil, especialmente cuando estamos atrapados emocionalmente. Por eso, te propongo un ejercicio estoico muy concreto. Cada vez que te enfrentes a una situación difícil, haz una pausa y escribe 2 columnas. En una, anota todo lo que escapa de tu control, lo que otros dijeron, lo que ya pasó, lo que no puedes cambiar. En la otra, escribe lo que sí depende de ti, tus palabras, tus pensamientos, tus próximas acciones, y luego comprométete a actuar solo sobre esa segunda columna. Este simple acto puede evitar crisis, malentendidos y angustias innecesarias. La dicotomía del control también nos enseña a soltar la necesidad de que todo salga como planeamos, soltar la idea de que la vida debe ser justa, según nuestros términos, soltar la obsesión por cambiar a los demás. Cuando soltamos, no es porque no nos importe, sino porque entendemos que aferrarnos a lo incontrolable es una fuente constante de miseria, y en ese soltar, paradójicamente, recuperamos la fuerza, nos volvemos más resilientes, más enfocados, más libres. Este capítulo es quizás uno de los más difíciles de poner en práctica, porque va contra nuestra programación cultural, pero es también uno de los más liberadores, porque al aceptar lo que no depende de nosotros, dejamos de pelear con la vida y empezamos a colaborar con ella. Nos volvemos participantes activos, no víctimas reactivas, y en esa transformación encontramos la calma incluso en medio del caos. En el siguiente capítulo, vamos a explorar cómo manejar emociones intensas como la ira, la frustración y el miedo, desde una perspectiva estoica. Porque aceptar no es reprimir, y el estoicismo tiene herramientas prácticas y sorprendentes para procesar sentimientos sin ser dominados por ellos. Las emociones intensas no son el problema. El verdadero problema es cuando esas emociones nos controlan, nos ciegan y nos arrastran a actuar contra nuestros propios valores. Ira, ansiedad, frustración, miedo, todas ellas son naturales, pero para los estoicos, sentirlas no es lo mismo que obedecerlas. El estoicismo no enseña a eliminar emociones, sino a relacionarnos con ellas con conciencia, distancia crítica y autogobierno. Esa es la clave. No reprimir, sino gobernar. No reprimir, sino transformar. Marco Aurelio, uno de los emperadores más poderosos de la historia, escribió en sus meditaciones sobre la importancia de no dejarse gobernar por la ira. Imagina a un emperador romano rodeado de presión política, traiciones, guerras, escribiendo: la mejor venganza es no ser como ellos. Esa es la esencia del autocontrol estoico, no reaccionar impulsivamente, sino responder con razón. En lugar de gritar, respirar. En lugar de vengarte, reflexionar. En lugar de perder el control, ganar claridad. Una estrategia poderosa que usaban los estoicos era la visualización negativa. Esta práctica consiste en anticipar racionalmente lo peor que podría pasar, no para ser fatalistas, sino para prepararse mental y emocionalmente. Si sabes que alguien podría fallarte, decepcionarte o incluso traicionarte, y lo has contemplado previamente, tu reacción emocional será mucho más moderada. No se trata de esperar lo peor, sino de no ser sorprendido por lo imprevisible. Todo lo que sucede ya lo había previsto, decía Séneca, y eso lo hacía fuerte frente a cualquier golpe emocional. Otra herramienta es la pausa reflexiva. Antes de responder a un ataque verbal, a una crítica hiriente o a una mala noticia, los estoicos proponían una pequeña pausa interior, un espacio entre estímulo y respuesta donde uno puede elegir con libertad. Esta pausa puede durar solo unos segundos, pero puede cambiar el rumbo de una conversación, de una relación o incluso de una vida entera. En esa pausa, te haces dueño de ti mismo. Te conviertes en causa, no en efecto. Ahora bien, ¿cómo aplicar esto en la vida diaria, especialmente cuando estás a punto de explotar? Aquí tienes un ejercicio estoico práctico. Cada vez que sientas una emoción intensa, pregúntate 3 cosas. Primera, ¿esto depende de mí o no? Segunda, ¿qué pensaría un sabio en esta situación? Tercera, ¿esta emoción me acerca o me aleja de la persona que quiero ser? Estas preguntas funcionan como un ancla racional, te devuelven al presente,
a tu eje, a tu poder de decisión. También es crucial entender que las emociones son mensajeras, no enemigas. La ansiedad te dice que estás anticipando algo que aún no ha ocurrido. La ira señala un límite que ha sido cruzado. El miedo revela tu apego a algo que consideras indispensable. Pero si escuchas el mensaje sin dejarte secuestrar por la emoción, puedes actuar con inteligencia emocional estoica. No se trata de ser frío, sino de ser templado. No se trata de no sentir, sino de no ser dominado por lo que sientes. Además, puedes incorporar microprácticas diarias para fortalecer este autocontrol. Respiraciones conscientes en medio del caos. Un diario donde escribas tus emociones sin juicio. Relecturas diarias de citas estoicas que te devuelvan el centro. No es necesario aislarte en una cabaña o dejar el mundo digital para lograrlo. Puedes vivir en medio del ruido, con hijos, trabajo, redes sociales, y aún así, construir una fortaleza emocional interna. Este capítulo ha sido una invitación a cambiar tu relación con tus emociones, a dejar de temerlas o seguirlas ciegamente y empezar a dialogar con ellas desde un lugar de conciencia. El estoicismo no promete que nunca sentirás dolor, frustración o rabia. Lo que promete es que puedes dejar de ser esclavo de esas emociones. Puedes vivir con ellas sin rendirte ante ellas. En el próximo capítulo, vamos a abordar uno de los mayores desafíos de nuestra era: cómo proteger la mente del exceso de estímulos, distracciones y caos externo. Porque mantener el control emocional no es solo una cuestión de fuerza interna, sino también de proteger tu entorno mental. Vivimos en un mundo hiperconectado, donde cada segundo una notificación pelea por tu atención, donde el ruido no solo es externo, publicidad, redes, responsabilidades, sino también interno, pensamientos repetitivos, preocupaciones inútiles, diálogos mentales que nunca terminan. En este contexto, la mente humana está constantemente bajo ataque. ¿Cómo mantener claridad, dirección y paz en medio de tanto caos? El estoicismo ofrece una respuesta directa: cultivar el silencio interior como un acto de rebeldía consciente. Los antiguos estoicos sabían que el entorno siempre sería caótico, impredecible, incluso hostil. Por eso, en lugar de intentar cambiar el mundo exterior, centraron su energía en construir una fortaleza interior. Epicteto decía: no permitas que tu mente se convierta en un mercado público donde cualquiera puede entrar y gritar. Esta metáfora es más actual que nunca. Si no vigilamos lo que entra en nuestra conciencia, seremos simples productos del entorno. Opiniones ajenas, dramas inútiles, comparaciones constantes. Todo eso invade si no estableces límites. Crear un refugio mental estoico no requiere un monasterio ni un retiro espiritual. Comienza con decisiones pequeñas pero poderosas. La primera es limitar el consumo de información tóxica. ¿Cuántas veces te expones a noticias negativas, discusiones absurdas en redes o contenido que solo genera ansiedad? Cada vez que lo haces, abres la puerta de tu mente a un ladrón de paz. El primer acto de autocuidado estoico es cerrar esa puerta, no por ignorancia, sino por higiene mental. El segundo paso es elegir conscientemente los estímulos que nutren tu mente. Si todos los días lees una frase de Marco Aurelio o Séneca, si escuchas reflexiones filosóficas mientras caminas, si dedicas 5 minutos al silencio total, estarás creando un terreno fértil para el pensamiento claro. El estoicismo no es teoría, es práctica diaria, como una dieta mental que te fortalece desde dentro. Así como no alimentas tu cuerpo con basura, tampoco deberías alimentar tu mente con contenidos vacíos. Un ejercicio esencial es la escritura reflexiva. Dedica un momento del día, al despertar o antes de dormir, para escribir lo que sientes, lo que te preocupa, lo que agradeces, no para resolver todo, sino para limpiar el desorden mental. Los estoicos escribían para sí mismos, no para ser leídos. Su diario era su gimnasio mental. En cada línea ganaban claridad, reconocían patrones tóxicos y reforzaban sus valores. Tú también puedes hacerlo. No necesitas ser filósofo, solo ser honesto. Otro componente del silencio interno es aprender a observar sin reaccionar. Cuando algo te molesta, un comentario, una noticia, una mirada, detente y obsérvalo. ¿Por qué te afecta? ¿Qué creencia interna está siendo tocada? Muchas veces no es el evento externo el que nos altera, sino la interpretación que le damos. El estoico aprende a crear una brecha entre estímulo y respuesta. En esa brecha nace el silencio, y en ese silencio nace el poder. También es clave reconocer que el silencio no es ausencia,
sino presencia profunda. No es vacío, es plenitud sin ruido. Cuando logras callar el murmullo interno, surge algo valioso: discernimiento. Puedes ver tus emociones sin fundirte con ellas. Puedes pensar sin perderte en pensamientos. Puedes decidir con libertad, no por impulso. Ese es el gran regalo del silencio estoico: volver a ti mismo, sin interferencias. En este punto del viaje, ya has aprendido a observar tus emociones, proteger tu mente y reconectarte con tu centro. Pero aún queda un terreno crucial por explorar: el arte de actuar con sabiduría en medio del caos. Porque no basta con resistir el entorno o entenderse a uno mismo. El verdadero poder estoico está en la acción intencional, coherente y serena. En el corazón del estoicismo no está solo el pensamiento, sino la acción. Los estoicos no eran filósofos de biblioteca. Eran soldados, emperadores, comerciantes, esclavos liberados, gente que enfrentaba el caos del mundo con un arma invisible pero poderosa: la sabiduría práctica. Porque cuando todo parece estar en llamas, crisis financiera, enfermedad, traición, ansiedad, no basta con resistir pasivamente. Es necesario actuar, pero actuar con propósito, con equilibrio, con serenidad. Marco Aurelio escribió: haz lo que debas hacer, incluso si nadie lo nota, incluso si el mundo entero se derrumba a tu alrededor. Esa frase encierra la esencia de este capítulo. El estoico actúa no por resultado, ni por aplauso, ni por impulso emocional. Actúa porque es lo correcto, porque es parte de su naturaleza racional, y porque sabe que solo puede controlar una cosa en este mundo impredecible: su respuesta. Entonces, ¿cómo se ve una acción estoica en la vida real, en medio del caos? Imagina que pierdes tu empleo de forma repentina. El miedo te sacude, la frustración hierve, el impulso es desesperarte, buscar culpables, actuar por pánico. Pero ahí entra el entrenamiento estoico. Te detienes, respiras, aplicas la dicotomía del control. ¿Puedes cambiar lo que ya ocurrió? No. ¿Puedes controlar tu actitud, tu reacción, tu próxima decisión? Absolutamente sí. Esa pausa, esa elección consciente, marca toda la diferencia. Actuar con serenidad no significa actuar lento ni dejar de sentir. Significa actuar desde un centro de claridad. Significa que aunque sientas miedo, tomas decisiones desde tus valores, no desde tus heridas. El estoicismo no elimina las emociones humanas, pero las ordena, las pone al servicio de la razón, no al mando. Por eso, en situaciones límite, los estoicos eran los que mantenían la cabeza fría cuando todos perdían la suya. Un ejemplo práctico: estás discutiendo con alguien cercano y todo se intensifica. Tu ego quiere gritar, ganar, herir, pero el estoico recuerda: lo que hiere mi paz me hace esclavo. Entonces decides no escalar, sino desescalar, no reaccionar, sino responder. Quizá preguntas: ¿por qué esto te afecta tanto? O incluso decides retirarte para reflexionar. Esa acción, aunque parezca pequeña, es un acto de maestría emocional, no porque sea fácil, sino porque nace del dominio interno. Otra clave es priorizar. Cuando todo arde, hay que elegir qué salvar primero. Los estoicos usaban la virtud como brújula. ¿Qué decisión preserva mi integridad, mi carácter, mi dignidad? No siempre es la más cómoda, ni la más rápida, pero es la más coherente, y esa coherencia, acumulada día tras día, crea una vida sólida, aún en terreno inestable. Así se construye la confianza estoica, no en el resultado, sino en la acción virtuosa. Además, entender que toda acción tiene una intención detrás. Los estoicos se preguntaban: ¿esto que hago ahora, si lo repitiera cada día, qué tipo de vida construiría? Esa reflexión corta muchos impulsos destructivos. ¿Vale la pena esta respuesta agresiva, esta decisión basada en miedo, esta distracción para evitar el dolor? Si no sirve a tu visión de vida, no actúes, o actúa diferente, porque cada acto moldea tu carácter. Por último, recordar que actuar con sabiduría es también saber cuándo no actuar. Hay veces en que la acción más poderosa es la pausa. Cuando no sabes qué hacer, mejor esperar que precipitarte. Los estoicos valoraban el tiempo como aliado del juicio. No decidas en medio de la tormenta, decía Séneca. Espera que el agua se aclare, que el corazón se calme. Desde ahí tu acción será firme como roca, no como ola. Y así llegamos al último punto de esta travesía. Ya sabes observar tus emociones, proteger tu mente y actuar con intención. Pero ahora es momento de integrar todo esto
en una visión más grande. Cómo vivir con propósito estoico día a día, incluso en el caos. Llegamos al momento de consolidar. Hasta aquí, hablamos de cómo gestionar emociones, observar sin juicio, actuar con serenidad. Pero todo esto sin una dirección clara corre el riesgo de convertirse en mera técnica de contención. El estoicismo no se trata solo de resistir la tormenta, se trata de caminar con firmeza dentro de ella, guiado por un propósito inquebrantable. En este capítulo vamos a hablar de propósito estoico, cómo darle forma a tu vida desde adentro, para que el caos externo nunca te robe la paz. Los antiguos estoicos no creían en vivir por accidente. Para ellos, cada día debía ser vivido con intención. No hay viento favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige, decía Séneca. Esa frase encierra toda la urgencia de definir nuestro propósito, no uno impuesto por la sociedad, ni uno basado en validación externa, sino uno alineado con nuestros principios más altos: justicia, sabiduría, coraje y templanza. Esas eran las virtudes cardinales del estoicismo, y a ellas se anclaban en cada decisión difícil. Tener un propósito estoico es más que tener metas. Una meta puede ser alcanzada o no. Un propósito, en cambio, se vive. No se trata de lograr cosas, sino de ser algo, una persona íntegra, estable, centrada. Por eso, cuando todo va mal, cuando pierdes oportunidades, cuando el mundo te contradice, cuando fallas contigo mismo, ese propósito sigue ahí, como un faro, porque no depende del resultado, sino de tu decisión diaria de actuar con virtud. Una forma poderosa de cultivar ese propósito es la práctica del journaling, o diario filosófico. Marco Aurelio no escribía para ser leído por otros, escribía para sí mismo, para recordarse cada día en qué creía, qué errores quería evitar, ¿qué actitud deseaba cultivar? Tú también puedes hacerlo. Cada mañana puedes preguntarte, ¿qué tipo de persona quiero ser hoy? Y cada noche reflexionar, ¿fui fiel a mí mismo? Esta disciplina sencilla crea una profunda transformación interior. Otra práctica clave es la premeditatio malorum, la anticipación de los males. No como forma de ser pesimista, sino para no ser sorprendido por la adversidad. Imagina por un momento que todo sale mal mañana. ¿Qué harías? ¿Cómo responderías con virtud? Esta visualización fortalece tu mente para que, cuando el caos llegue, tú ya estés preparado. No desde la ansiedad, sino desde la claridad. Pero ningún propósito sobrevive sin acción repetida. Por eso, los estoicos insistían tanto en la consistencia. No basta con entender las ideas, hay que encarnarlas. Toma una virtud, digamos la templanza, y haz de ella tu misión por una semana. ¿Cómo se ve la templanza al hablar, al comer, al responder críticas? Ese tipo de microfoco genera macrocambios. Tu propósito se fortalece no con grandes revelaciones, sino con pequeñas lealtades diarias a tus valores. Es importante también rodearte de estímulos que refuercen ese propósito. Los estoicos valoraban la comunidad filosófica, leer a otros sabios, escuchar voces que elevan. En nuestro contexto digital, eso significa filtrar tus redes sociales, tus podcasts, tu entorno. Lo que consumes te acerca a tu propósito o te distrae de él, te despierta o te adormece, porque una mente sin dirección será dirigida por otros. Y eso es exactamente lo que el estoicismo quiere evitar. Finalmente, el propósito estoico no es un lugar al que llegas. Es una forma de caminar, una forma de vivir, incluso cuando todo se derrumba. Es recordar, en medio del ruido, que tu paz no depende del mundo, sino de tu alineación interna, y eso nadie puede quitarte. Ahora que entendiste cómo cultivar esa fortaleza día a día, estamos listos para cerrar esa jornada con una conclusión poderosa y una chamada a ação que levará esa mensaje do pensamento a prática. Si has llegado hasta aquí, es porque hay algo dentro de ti que busca más que simples respuestas. Buscas claridad, fortaleza, sentido. Y lo que el estoicismo ofrece no es una fórmula mágica, sino una manera real y práctica de vivir con dignidad en medio del caos. No te promete que el mundo dejará de ser difícil, pero sí que tú puedes ser más fuerte que tus circunstancias. Puedes ser el ancla en medio de la tormenta. Hemos hablado de emociones que nos dominan, de pensamientos que nos enredan, de crisis que parecen no tener salida. Pero también exploramos principios antiguos, nacidos hace más de 2000 años, que siguen vigentes hoy porque tocan lo más esencial del ser humano, el poder de decidir cómo responder. Marco Aurelio
Lo dijo con serenidad inquebrantable. El alma se tiñe del color de sus pensamientos. ¿Y tú? ¿De qué color estás pintando tu alma hoy? Tal vez el mundo a tu alrededor esté derrumbándose. Problemas familiares, inestabilidad financiera, redes sociales que te consumen, personas que te decepcionan. Pero hay algo que nadie te puede arrebatar: tu actitud, tu capacidad de reflexionar antes de reaccionar, de elegir lo que depende de ti, de construir desde dentro una fortaleza invisible. Esa es la promesa del estoicismo, y ahora esa promesa también es tuya. No dejes que este sea solo otro video más que viste y olvidaste. Este es un punto de inflexión, una semilla, y ahora es tu turno de hacerla crecer. Aplica una sola idea estoica hoy, solo una. No responder al impulso, aceptar lo que no puedes cambiar, observar tus pensamientos con distancia, una acción mínima, porque ese pequeño gesto puede ser el inicio de un gran cambio. Y ahora escucha con atención. No estás solo en este camino. Al final de este video aparecerán otros contenidos que profundizan aún más en esta filosofía transformadora. Videos que hablan sobre cómo controlar tu mente, cómo gestionar tus emociones, cómo fortalecer tu carácter. Haz clic en uno de ellos. Sigue explorando. No pares ahora. Cada paso que das hacia la claridad es un acto de valentía en un mundo saturado de ruido y confusión. Si este mensaje resonó contigo, no te vayas sin actuar. Deja un comentario abajo contándome cuál fue la idea estoica que más te tocó. Suscríbete al canal para no perder ningún nuevo episodio. Y sobre todo, haz clic ahora en uno de los videos que aparecerán en tu pantalla. Ellos no están allí por casualidad. Están allí porque son el siguiente paso en tu transformación. Comparte este video con alguien que esté atravesando una tormenta emocional. Puede que una sola frase cambie su día. Y recuerda siempre esto: cuando el mundo se desmorona, el verdadero poder no está en evitar el colapso, sino en permanecer en pie. Eso es el estoicismo, y eso ahora también es parte de ti.